¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. El tema de Jalisco continúa, por supuesto, en la palestra. Hay información nueva, por eso se las queremos compartir. Invitarlos a que vean la entrevista que le realizamos al periodista Manuel Gallardo. Emanuel platicó con un integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación, quien le contó con todo detalle cómo lo entrenaron en esos campos de exterminio, en esos campos de reclutamiento. Échale un ojo a la entrevista de Manuel, está en el canal Alterno. Nos ayuda, por supuesto, a entender mucho de este horror que se da a conocer con esta noticia. Y bueno, tenemos que seguir dándole en esa materia. Por supuesto, al ratito vamos a hablar de lo de Lenia Batres y vamos a hablar también de lo de Argentina, pero déjeme darle a conocer esta información, sobre todo por cómo se ha estado manejando políticamente. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que el problema de las desapariciones en Jalisco es prioridad para su gobierno y que debería ser prioridad para todos los gobiernos de la República Mexicana. Comentó que desde primera hora se comunicó con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para confirmar que la Fiscalía General de la República atraerá el caso y la investigación de los crematorios en Teuchitlán. Al mismo tiempo, hemos invitado a sumar esfuerzos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y llegó a Jalisco la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de Segov, para iniciar en conjunto las investigaciones al interior de este rancho. Fue lo que dijo Lemus, quien, bueno, estuvo acompañado de los principales miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Policía del Estado, Fiscalías, tanto de Jalisco como de la República, y aseguró que esclarecerán el caso de los crematorios clandestinos localizados en Teuchitlán. Aseguró que la seguridad es lo más grande prioridad para el Estado mexicano, por lo que se necesita una respuesta coordinada y sostenida entre todos los órdenes de gobierno. A ver, esa es la nota, digamos, del día. La Fiscalía General de la República atrae el caso de este rancho. Lo lamentable, les soy honesto, lo penoso es cómo se están aventando la pelotita, cómo nadie quiere asumir la responsabilidad que le toca en torno a este asunto. Tuvieron que pasar casi 6 meses y que dos colectivos de búsqueda de desaparecidos denunciaran para que autoridades estatales y federales iniciaran una investigación sobre el rancho Izaguirre, un lugar que toda la población sabía era un campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en ese punto de Jalisco. El sitio fue asegurado el 18 de septiembre del 2024. 18 de septiembre del 2024 por la Guardia Nacional tras un enfrentamiento. En su momento, ¿qué fue lo que se dijo? En su momento, la Guardia Nacional informó que el lugar fue identificado como un centro de adiestramiento donde se estaban dos personas privadas de la libertad, se detuvo a 10 presuntos plagiarios y se encontró a una persona sin vida. 3 meses después, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió un reporte de un sobreviviente y llegaron al lugar en donde encontraron los crematorios y las pertenencias de cientos de personas. El 4 de diciembre el colectivo hizo el hallazgo y le dio el aviso a las autoridades estatales, quienes al parecer acudieron al lugar, pero al no encontrar personas con vida, pues dejaron el asunto por la paz, ¿no? La intención obviamente era que se olvidara. En enero, las Madres Buscadoras, el colectivo de búsqueda, vuelve para ver si las autoridades han hecho alguna diligencia y se dan cuenta que todo estaba igual. Esta terrible situación, ¿no?, fue tratada de ocultar, fue tratada de olvidar. Fue hasta el 5 de marzo cuando el colectivo Guerreros Buscadores ingresa al sitio y difunde las fotos de cientos de zapatos abandonados, las cuales se hicieron virales y obligaron a que autoridades estatales y federales pusieran atención al tema. La gran pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se actuó antes? ¿Silencio político? ¿Silencio cómplice? ¿Por qué? Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, acusó directamente a Enrique Alfaro, al ex gobernador, quien estaba aún en el gobierno en septiembre pasado. Abiertamente Indira Navarro dijo, quiso ocultar estos hechos. Dice, no es posible que con tanta tecnología que presumió durante el sexenio, y efectivamente Alfaro se la pasó, presume y presume y presume que tenía tecnología para combatir al crimen, no encontrara nada. No se dieron cuenta absolutamente de nada cuando estuvieron ahí. Y en cambio las madres buscadoras, los padres buscadores con una varilla, encontraron absolutamente todo.
El fiscal general de la República, Alejandro Hertz, afirmó que lo encontraron en Teuchitlán no puede existir sin que las autoridades locales estén enteradas. Esa fue la postura desde el inicio del fiscal general de la República. Pero Alejandro Hertz también era fiscal cuando se dio a conocer este problema. Cuando lo descubrieron, hay una delegación de la Fiscalía en Jalisco. No le informaron, no quiso actuar, no se enteró absolutamente de nada. ¿Por qué razones? ¿Por qué la delegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco no actuó como tendría que haber actuado en una situación de esta naturaleza? El alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, quien estaba publicando en sus redes personales el deseo de que los malos comentarios de la prensa no destrozaran la imagen del municipio, bueno, informó que se entrevistó en el lugar de los hechos con el fiscal de Jalisco, con Salvador González de los Santos, y de los dos, perdone, no se hace uno. ¿Por qué? Porque este señor José Ascensión dice, no, pues yo ni me enteré, yo llegué en 2021 y yo no sabía nada, así no tenía idea de nada de lo que estaba pasando. Esto viene de antes, dice, y creo que la investigación se debe dar de arriba para abajo. No, señor, se debe dar de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque los primeros que tienen ese contacto, los primeros que se enteran, son ustedes, los presidentes municipales. Y si deciden no actuar, tienen que argumentar por qué. ¿Por miedo? ¿Por coacción? ¿Por qué? ¿Por qué decidieron no actuar? ¿Por qué su antecesor no hizo absolutamente nada cuando, por Dios, Teucitlán es un lugar, Teuchitlán, perdóneme usted, Teuchitlán, es un lugar de 9,000 personas como habitantes. Es un lugar pequeño. No es posible que un alcalde no se dé cuenta de lo que hay cuando este rancho es enorme. Perdón, que no nos quieran ver la cara. El antecesor y este señor. No es posible que no supieran lo que estaba ocurriendo. Según él, el municipio solo tiene 5 o 6 personas desaparecidas, dice. Son familias cuyos casos son conocidos por la comunidad y obviamente ellos pues están presentes, ¿no? Para brindarles resultados. Así de cínico este. Después el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, que hasta subió su video que ya comentábamos en la mañana, y que también se hizo como el tío Lolo hasta que estalló el trancazo. Y entonces sí comienzan a hablar y comienzan a sacar datos y comienzan a operar. ¿Por qué no lo hicieron cuando llegaron? De verdad, en la entrega-recepción, el fiscal que estaba antes de usted no dijo nada, no le informó nada. Entonces ese fiscal fue cómplice. Entonces tienen que investigar al fiscal anterior por no decir nada, por no informar, por tapar el asunto. Porque, insisto, en el fondo lo que querían era tapar este asunto. Y si no se revisaron más extensiones de ese rancho cuando vino el 18 de septiembre de 2024 el operativo de la Guardia Nacional, no es válido que nos digan, es que era muy grande, porque ya demostraron las madres buscadoras y los colectivos que ellos sí sabían dónde había todo y que jamás hicieron las diligencias necesarias para abarcar todo el lugar. Les valió. O simplemente no es que les haya valido. Desde mi punto de vista, son cómplices. Quisieron que todo se olvidara. Así de sencillo. Por eso dicen, no, es que pues no logramos localizar más indicios. O sea, los ciudadanos tuvieron que ir a hacerles el trabajo fiscal. No sea cínico. O sea, los ciudadanos que no tienen por qué andar haciendo eso, tuvieron que hacerlo. Y usted nos viene a decir que no lo hicieron porque era muy grande el rancho. Víctor Manuel González Romero, ex rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en entrevista con Sin embargo, afirmó que la Guardia Nacional tenía conocimiento de que el lote ubicado en Teuchitlán, Jalisco, el cual había sido asegurado, le reitero, en esas fechas, era utilizado como campo de reclutamiento y señaló que el ex gobernador Enrique Alfaro dejó de reportar a las personas desaparecidas desde el 2022. Argumentó errores en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas. ¿Por qué el mando de la Guardia Nacional no reportó? ¿Por qué el mando de la Guardia Nacional no hizo lo que tenía que hacer? Además del rancho Izaguirre, en los últimos 8 años, se han localizado en Jalisco al menos 2 sitios que funcionaban como centros de adiestramiento y exterminio del crimen organizado.
y los colectivos exigen que las autoridades investiguen o informen realmente lo que han encontrado en ellos. Por ejemplo, el primero se encontró en 2017 en Las Navajas, en la zona serrana del municipio de Tala, que también Tala, cuidado con lo que pasa en Tala y las denuncias que han hecho muchos ciudadanos de Tala, que está a unos 18 kilómetros de Teuchitlán, en donde los ciudadanos nos han escrito y nos han dicho, si vienen a Tala, van a encontrar de todo. La Fiscalía Estatal desmanteló una finca, un conjunto de campamentos en los que se calcinaban los cuerpos de quienes morían o eran asesinados durante el adiestramiento porque desobedecían o no servían para sicarios. En 2019, elementos de la Guardia Nacional ubicaron un rancho de casi 20 hectáreas en el municipio de Tepatitlán, una camioneta calcinada con impactos de bala y restos óseos en su interior. La Fiscalía General de la República tomó el caso, aseguró el predio y nunca informó de lo que localizó. La Fiscalía de Hertz no informó absolutamente nada. Un año después, el colectivo Alto Sur en Busca de Ti recibió información anónima que advertía sobre fosas clandestinas dentro de ese lugar, por lo que solicitó a la Fiscalía del Estado intervenir y hacer una búsqueda. Bueno, a finales de febrero del 2021, la Fiscalía entró al predio y advirtió que tardaría semanas, así, semanas en procesar todo el terreno. La Fiscalía de Alfaro, ¿no? Que en un extremo se internaba en una barranca, ¿no? El lugar. Entonces, aunque durante algunas semanas la Fiscalía del Estado emitió información que confirmó que el sitio era utilizado como campo de adiestramiento y localizó cientos de cartuchos percutidos y fragmentos óseos esparcidos en la superficie del lugar, con el tiempo la información dejó de fluir. Y el colectivo que solicitó la búsqueda nunca recibió un informe de lo que ahí se encontró. Los integrantes del colectivo Alto Sur en Busca de Ti se preguntan, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué las autoridades no les informaron nada del lugar ni de los restos hallados? Como si nunca hubiera sucedido. Cuando Enrique Alfaro llegó al gobierno de Jalisco, el número de personas desaparecidas no superaba los 10,000 reportes en la Comisión Nacional de Búsqueda. 6 años más tarde, la cifra se duplicó. Se duplicó. Ujú. Hasta 15,000 casos, por ejemplo, durante todo este periodo de Enrique Alfaro. Y sin embargo, él dijo que se iba con la frente en alto. Así, así, que se iba con la frente en alto. Le reitero, entró y lamentablemente ya había 8,000 personas desaparecidas. Cuando se va eran 15,000 oficialmente, porque si no investigaban, no revisaban estos campos de exterminio, ¿cómo saben que nada más eran esas? El año con más desapariciones en Jalisco fue 2019, el primero de la administración de Enrique Alfaro, en el que se contabilizaron 1,630 denuncias, 1,034 por desaparición de hombres sin violencia, 451 de mujeres sin violencia, además de 114 desapariciones también de mujeres, y 31 de estas con violencia. Reitero, 1,034 por desaparición de hombres con violencia y 451 sin violencia, además de 114 desapariciones de mujeres sin violencia y 31 con violencia. Y a pesar de que el gobernador insistió en que no había crisis de desaparecidos en Jalisco, vea usted la cara que tuvo este tipo y afirmó que en muchos casos se trató de ausencias voluntarias. En 2024 se presentaron 1,164 desapariciones de hombres y mujeres en el estado. Las madres buscadoras a los colectivos salieron a marchar y la respuesta de Alfaro fue cerrarles la puerta del Palacio de Gobierno y aventarles a la policía. Y Pablo Lemus era el alcalde de Guadalajara, el actual gobernador. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco reconoció 170 fosas clandestinas encontradas entre diciembre del 2018 y octubre del 2024, la mayoría de ellas localizadas en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, El Salto y también, por supuesto, Guadalajara. En dichos sitios de inhumación fueron encontradas 1,836 personas, de ellas 987 han sido identificadas, 121 eran mujeres, 866 hombres. Si sumamos los datos del mapa de hallazgos de fosas clandestinas del gobierno federal entre 2006 y 2018, el número de fosas clandestinas en Jalisco es de 319,000. Durante el gobierno de Enrique Alfaro se encontraron más entierros ilegales que en los 12 años anteriores. Y todavía tuvo el descaro Enrique Alfaro de decir que se iba con la frente en alto. Tan solo 5 días después de que Alfaro rindió protesta como gobernador de Jalisco, ya comenzaban, por supuesto, los señalamientos de todo tipo.
Y aquí es donde viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué trataron de ocultarlo? ¿Por qué trataron de silenciarlo? ¿Por miedo? ¿Por complicidad? Porque la empresa Cártel de Jalisco Nueva Generación incluye a los políticos, incluye a los fiscales, incluye a los presidentes municipales, incluye a los líderes del regimiento militar, porque cerca de ese campo de exterminio, ajá, de este último que encontraron, hay un regimiento militar. No es posible que no se hayan dado cuenta. ¿Por qué no les dieron la orden a los soldados de intervenir? ¿Quién no dio la orden para que intervinieran? ¿Y por qué? ¿Por qué la Guardia Nacional no reportó lo que tenía que reportar? Perdón, la empresa criminal del Cártel de Jalisco Nueva Generación incluye a jueces, incluye a militares, incluye a políticos, incluye a empresarios. Fíjese, al inicio de su gobierno de Alfaro, dos hombres identificados como Armando Gómez Núñez, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara, y César Iván Briceño Aguirre, integrante del círculo de corrupción del grupo criminal, comenzaron a reunirse con gente de Alfaro. Hay pruebas de eso. Esos encuentros fueron con Juan Pablo Hernández, quien era director operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, y persona llegada a Daniel Velasco, quien era entonces el secretario de Seguridad Pública estatal. Y esto fue información revelada por el hackeo a la Sedena. Ujú. Estos y otros funcionarios de seguridad pública mantuvieron reuniones en al menos 3 ocasiones con ambos representantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación entre diciembre del 2018 y enero del 2019. Incluso un informe del Centro Nacional de Inteligencia advirtió además de una posible implicación de Hugo Luna Vázquez, jefe de gobierno, de gabinete del gobierno de Jalisco, quien fungiría como enlace con el gobernador Enrique Alfaro para actuar a favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Está muy claro, está demasiado claro. Un narco gobernador de Movimiento Ciudadano, pero también toda una estructura narca en el Estado, incluyendo, insisto, a los propios militares que están ahí involucrados, incluyéndolos, incluyendo al regimiento, también de la Guardia Nacional, toda una estructura narca. ¿Se acuerda del crimen de Aristóteles Sandoval? Fue que en 2020, ¿no? El 18 de diciembre del 2020, durante la madrugada en un bar, si no recuerdo, mal recuerdo, de Puerto Vallarta, Aristóteles Sandoval lo matan por un pleito interno entre los políticos del cártel de Jalisco, por una disputa de poder interna. Así de claro, aun cuando Aristóteles Sandoval dijo que lo habían amenazado en un principio los integrantes del cártel de Jalisco, no le hicieron nada durante todo su sexenio, porque era gobernador. En serio. Si se atrevieron a atentar supuestamente contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, esas cartas de amenaza de Aristóteles Sandoval no eran del Mencho, eran de su problema político. El asesinato de Aristóteles Sandoval fue un pleito político en un enfrentamiento entre los empresarios y los políticos que integran esa empresa criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación, y que por eso se amenazaban y por eso lo mataron. Pero todos son responsables precisamente de esta, este, de esta barbarie. No es posible que tú escuches a gente de MC queriendo lavarse las manos, cuando Enrique Alfaro y el gobierno de Jalisco es MCista. No se pueden lavar las manos. Y no se puede lavar las manos tampoco la gente del PRI, porque Aristóteles Sandoval era priista. Y los priistas saben perfectamente cómo se manejaron. Y no se pueden lavar las manos tampoco la gente de Acción Nacional que opera también en Jalisco desde hace muchos años. Y no se puede lavar las manos el fiscal general de la República, tiene que actuar. Y ya que atrajo el caso, ahora sí Alejandro Gertz Manero va a demostrar si de verdad quiere investigar a fondo estos temas o de nueva cuenta se lava las manos. Punto y aparte. Este es un caso en el cual no puede, no puede aventarse la pelotita. Hay responsables muy claros por complicidad o por omisión, pero hay muchos responsables de que ese campo funcionara, de que ese campo siguiera funcionando y de que ese campo fuera el horror que hoy nos damos cuenta.
Pulgares arriba, si les gustó el video, compártanlo, déjenos sus comentarios, por supuesto. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, regresamos al ratito.